tal? Amigos de YouTube, redes sociales, Spotify. Los saludo otra vez su amigo, el Dr. Carlos Takahashi. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial y venimos a hablar sobre un tema que creo que debe de tener mucha importancia en toda la gente que se dedica a la salud y sobre todo en la gente que convive con el personal de la salud. Es muy importante siempre no solamente verificar nuestro estatus de salud fisiológico, sino también el mental. Y por eso el día de hoy me enorgullece presentar al licenciado Adrián Barón, psicólogo, gran amigo, quien nos va a hablar un poco sobre cómo se está comportando esta tendencia del COVID-19 con los diferentes personales de la salud, cómo lo pueden llegar a sentir, pensar, cómo le repercute y bueno, la experiencia que él puede tener en cómo compartir este tipo de circunstancias. Entonces, con ustedes el licenciado Adrián, se los paso. Okay. Mucho gusto. Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Y pues les vamos a platicar cómo funciona el COVID desde un punto que no se ha tratado en demasía, que es el ambiente mental y el impacto que tiene en particular con la gente que se dedica al área de la salud, sea mental o de cualquier índole. Muy bien, pues perfecto. Entonces, pues bueno, para abrir la plática, yo lo que sí quiero es externar primero que nada un saludo y sobre todo felicitar a toda la gente que verdaderamente está en contacto con la gente con COVID, porque están haciendo realmente una labor importante. Entonces no están solos ellos, ni su familia, ni alrededor, y todos somos un equipo y es bien importante que nos sepamos integrar como equipo para darle esa difusión y tratamiento a las personas. Entonces, mi primera pregunta para ti, Adrián, es ¿cómo contemplas o consideras que alguien que está en contacto con alguien con COVID debe de saber mentalizarse? Es decir, ¿cómo debo de sentirme? ¿Cómo debo de canalizar mis emociones? Okay. Pues esta parte es muy importante por el hecho de que tendrías que hacerlo igual, pero diferente. Aquí puede ser ideas que están contrariadas, pero es el hecho de que se supone que al tú tener una relación con una persona, pues se supone que tendría que ser en las buenas y en las malas. Entonces ahorita pues teóricamente es una de las malas, por lo tanto la relación tendría que ser sobrellevada de la misma manera, pero con las medidas que se están solicitando. En este caso, si pensamos en una pareja, pues si están pidiendo o se está solicitando que no exista la cuestión que pase las barreras interpersonales, pues no hacerlo. Obviamente una persona que tiene una pareja que está trabajando en un ambiente médico, pues se encuentra en una situación muchísimo más susceptible que las que no, pero pues eso no quiere decir que no vaya a tener o que tenga que tener alguno de los conflictos relacionados con lo del COVID. O sea, en este caso, pues sin tener que dar tantos datos como se han dado, pues sabemos que la cantidad de gente que se contagia es un número sí considerable, pero no total. Entonces en este caso de tratar de tener la actitud positiva, no solamente con cuestiones positivas o con la mera actitud vas a evitar este tipo de cosas, pero te va a sumar un montón. O sea, en este caso si pensamos que te estás relacionando con una persona que está en la línea de fuego principal, pues obviamente quitarle los pendientes de cosas que no tengan que ser pendientes en ese momento. O sea, entre menos conflictos se generen fuera del ambiente, que ya es muy conflictuante por sí solo, pues se va a agradecer y va a sumar para que esa persona haga bien su trabajo, que ahorita es primordial, y como persona, porque pues sigue siendo una persona. Entonces esta parte donde muchas veces se separa lo que es un profesional de lo que es una persona, cuando no. O sea, una persona funciona en todas estas partes donde es hijo, es hermano, es pareja, es profesional, es deportista, entonces en todos estos ámbitos ahorita que se está enfocando directamente en uno, pues si es de la convivencia con otras personas, que esa otra esferita abone mucho a lo que se tiene que abonar. Ok, correcto, eso es muy importante, cómo sumar, pero cómo no pesar. O sea, eso me llama a mí mucho la atención. Entonces digo, no es mi escenario definitivamente, yo no estoy trabajando con gente en el riesgo mayor de COVID, normalmente tenemos buenos filtros. Pero bueno,
en el escenario de las personas que sí. Entonces, eso que tú mencionas de cómo no estresarlo más porque ya hay algo negativo de todos los días, pues bueno, no sé si tienes alguna estrategia o algún tipo de recomendaciones que puedas darle a todas estas personas. Ok, aquí tenemos una situación particular, que la ventaja es que la mayoría de las personas que trabajan en el área de la salud tienen relaciones sociales particulares, ¿sí? Si pensamos que, por ejemplo, una persona, un médico que está en el ambiente hospitalario, su familia, pues normalmente ya va a saber que a lo mejor puede durar 1 o 2 días sin verlo, o que a lo mejor va a tener que cubrir alguna guardia que pueden ser 12 horas, y una persona después de haber estado 12 horas trabajando, pues obviamente va a ser una persona que esté susceptible a muchas cosas. Entonces ahí la recomendación sería darle seguimiento a las prácticas que hayan sido provechosas. En este caso tengo un primo que trabaja en el ambiente hospitalario y a sus hijos, por ejemplo, les decía, nunca de los nunca, si vengo de guardia me pases una llamada. Le tocó la situación chusca de que el que le estaba hablando era su jefe, desafortunadamente, pero su hijo dijo, nunca de los nunca, y hasta el jefe le gritó, pero soy su jefe. Pues sí, yo soy su hijo, y si le paso ahorita la llamada y si ahorita lo despierto se va a enojar conmigo, entonces mejor no. Por lo tanto, pues las prácticas que estén funcionando, si es en este caso una práctica como por ejemplo, trabajo de esta hora hasta esta hora, o tengo este día apartado para mí, pues en la medida de lo posible que ese día siga funcionando. ¿Por qué? Porque regresando a lo mismo de las esferas, donde no todo el tiempo eres médico, donde no todo el tiempo eres esposo, donde no todo el tiempo eres hijo, pues tratar de aprovechar la misma parte del yo personal. Las otras personas, con algo tan sencillo como un mensaje, como un abrazo, un buen deseo, van a estar sumando un montón. En este caso, se han visto en varios lugares donde la gente aplaude, o sea, le aplaude a las personas que están en el área hospitalaria, y puede parecernos un detalle muy muy chiquito, pero puede haber gente que con ese mismo detalle va a decir, ah, caray, pues bueno, entonces sí vale la pena estar aquí. Y en algo tan sencillo como pues, juntar las dos manos y hacer un sonido, pues es algo que no nos va a generar ningún conflicto, pero que nos puede estar reforzando una conducta. O sea, imagínense en esta situación, todos los pensamientos que te genera, todas las emociones que te genera, todas las conductas que te genera de estar en una situación donde estás vulnerable, donde estás susceptible a algo tan grande como la muerte. O sea, no es lo mismo que te pegue una enfermedad que se puede curar o que se conozcan los métodos para curarse, que algo que pues no tenemos la certeza. O sea, eso es parte ahorita del problema, no tener la certeza, no estar seguros de qué es lo que procede, pues todo lo que sume no resta. Correcto. Sí, muy buen pensamiento. Digo, esto da pauta a muchas otras prerrogativas. Por ejemplo, el otro día yo venía conduciendo hacia el consultorio y me daba cuenta de circunstancias en donde no siempre teníamos o veíamos a las personas hacer las mejores prácticas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando inició todo este asunto de la pandemia, el estar no criticando, sino agrediendo, uh-huh, desde una manera remota, en redes sociales, desde una manera digital, desde una manera personal, o simplemente cuando la gente va caminando. Uh-huh. O sea, vas con tu uniforme, a lo mejor tú eres médico, eres odontólogo, eres enfermero, cualquier otro detalle, pero el hecho de que tú tuvieras puesto un uniforme te hacía vulnerable a recibir este tipo de agresiones. Y me parece congruente e incongruente cómo es que en la práctica diurna de una vida todos los días, para ganar redundancia, pues las cosas cambian. Entonces, pues no lo sé, o sea, yo por ejemplo, repito, no lo vivo de esa forma porque yo no atiendo a personas con COVID. Uh-huh. Digo, estoy más expuesto que quizás un contador, que un abogado, yo lo sé, pero no atiendo a estas personas y tenemos unos filtros. Y a pesar de eso, existe ese estigma, esa sensación de segregación. Hazte un lado, no, tu rutina diaria no la puedes volver a tener sin fundamentos. No. Entonces, eso es algo que a mí particularmente me afecta y digo, yo estoy seguro que no estoy solo. Entonces, he hablado con diferentes amigos, colegas y me doy cuenta que esto es recurrente y suma y suma y suma y suma y suma. Uh-huh.
y no sé qué opinión tengas al respecto. Al respecto, incluso la misma psicología lo que dicta es darle el justo peso a las cosas. El problema es encontrar cuál es ese justo peso con esta situación que comentas de que la gente pues va caminando por la calle y es agredida. Esa misma gente pudo haber sido aplaudida 15 minutos antes. Entonces tú dices, pues hace rato era Dios y ahorita soy la peor escoria del mundo. Es darle el justo peso, soy una persona. Tanto no puede salir a la calle un profesional de la salud y quien sea esperando que todos los días te den los aplausos, como no puedes estar preocupado porque una persona que está mal en cuanto a sus situaciones psicológicas te llegue y te haga daño. ¿Por qué? Porque pues no vas a estar sumándote nada a todas las actividades que ya tienes que hacer. O sea, en este caso, aunque parezca muy drástico, pero termina siendo la bolita de nieve. O sea, una persona que, por ejemplo, no voy a ir a trabajar, ok, no vas a ir a trabajar, pues te van a poner un reporte, al siguiente reporte vas a perder tu empleo. Después de perder tu empleo, pues pierdes tu cuestión económica. Al perder una cuestión económica se te pueden ir generando otro montón y otro montón y otro montón de problemas. Entonces, aparte de darle el justo precio, pues tengo que salir a trabajar. No me gano nada con estar preocupado de que si alguien me avienta aceite, de que si alguien me avienta cloro, de que si queman el hospital. Es una posibilidad darle el justo precio. Si sabemos, y si yo trabajo en un hospital, si yo soy el enfermero, si yo soy el médico, si yo soy el nutriólogo, si yo soy el psicólogo, y sabemos que le ha tocado a una persona de 1000, pues tratar de estar lo más atento de si vemos a alguien sospechoso o alguien, pues también cuidarnos en esa parte, y si no, pues evitar ese tipo de pensamientos porque no nos están dejando nada provechoso. Si alguien llega y te avienta el cloro, pues no mágicamente con estar preocupado o tronando los dedos te va a salir una barrera. O sea, en este caso es muy común y tiene mucho sentido decir de la parte de más que estar preocupado, estar ocupado. O sea, ocuparte de las cosas es de, ok, ¿cómo puedo evitar esto? Pues a lo mejor es muchísimo más conflicto, pero si yo sé que por mi uniforme puedo generar algún problema, pues me tomo 5 minutos antes de mi jornada laboral para quitarme el uniforme, para que si alguien me avienta es porque lo hubiera hecho por sobre y a través de, o sea, ya no fue la cuestión del uniforme, que aplica igual en lo mismo de las cuestiones del COVID. O sea, si yo me lavo las manos y de todos modos me dio, pues termina siendo, pues me iba a dar. O sea, es ocuparme en lugar de preocuparme. Ok, correcto, eso es interesante y creo que racionalizar hacia me iba a dar porque me iba a dar, pues bueno, esa es una forma de verlo. Sin embargo, creo que, digo, aprovechando el espacio es importante seguir recalcando las medidas de seguridad, el uso de cubrebocas, el uso de la distancia segura, que eso es las medidas más eficaces que tenemos hoy en día para verdaderamente distinguir o limitar el contagio. Y bueno, y con este tema me lleva a pensar, digo, yo soy una persona muy abierta en redes sociales y me gusta compartir mis opiniones. Y muchas veces en las mismas redes sociales uno se da cuenta de, no nada más de las demás personas que no tienen que ver con la salud, sino de la misma gente que está en la salud. Llámese odontólogos, llámese, no lo sé, médicos, etcétera, por no nombrar a nadie. Pero, y hay mucha gente que inclusive está peleada con el concepto de cómo me debo de cuidar. Y hace ratito se hablaba el término de la nueva normalidad, que argumentaba que ese es un término que el día de hoy, ya 4 meses después de una pandemia, ya me genera conflicto, porque no hay una nueva normalidad. Creo que esto era y debió haberse tomado medidas desde anterioridad y no se hizo. Entonces yo creo que como tú lo mencionas, el escenario de la pandemia nos vino a traer las vacas flacas, dónde están los errores, dónde están los problemas, y ahorita estamos sufriendo justamente la falta de efectividad en protocolos antes de esto, y lo veo yo de esa forma. Entonces, ¿de qué manera nos hemos tenido que adaptar nosotros, por lo menos yo como cirujano maxilofacial? Pues trajes, máscaras, caretas, invertir en tecnología para aspiración de aerosoles, que si uno se va a la literatura y encuentra los primeros aparatos para aspirar aerosoles, no son nuevos, tienen 20 años. Entonces quiere decir que existía el medio, existía el conocimiento y no lo aplicamos.
Entonces, la manera de racionalizar ante los colegas, que también me interesa que ellos lo entiendan, es cómo adaptarnos. Y yo creo que esa es la parte importante. Y no sé psicológicamente cuál es el concepto de adaptarse a una nueva circunstancia. Ok, aquí la parte de adaptarte es pues, lo primordial. Estamos ante una situación en la que no tenemos conocimiento, no tenemos certeza y pues no tenemos a veces ni siquiera las herramientas. Tú comentas de lo mismo de los aerosoles, pues no es algo nuevo. Igual acá la psicología para nada es algo nuevo, pero en nuestro contexto es algo que no es muy común, tristemente, porque normalmente le damos peso o le damos principio a otras cosas, ocio, trabajo, educación y demás, cuando la psicología también tendría que ser parte de nuestras vidas porque es algo primordial que va a ayudar a todo lo demás. En este caso es recomendable llenar esos espacios que puedan estar en nuestra salud mental de la mejor manera posible o de la manera más adaptativa posible, algo que nos vaya a generar otra cosa. Si nosotros llenamos esos espacios que tenemos, o sea, esa incertidumbre, con miedo, con lo de me voy a morir todo el tiempo, pues no nos está generando o no nos está ayudando en demasía. Me he fijado que en muchas personas el discurso ha ido cambiando. O sea, el discurso al principio no existe, que nos lleva como a las etapas de la negación, la aceptación y demás, entonces era no existe. Ok, bueno, ya nos dimos cuenta que sí existe. Ahora, transformamos el discurso a tiene una tasa de contagio no muy elevada. Perfecto. Ya nos dimos cuenta de que estamos cercanos a 1 millón de contagios aquí en México. Ok. No tiene una tasa de mortandad, no es tan fácil morirte por eso. Bueno, 1 de cada 10 está teniendo ese problema. Si nosotros estamos en nuestra parte psicológica, yo soy ese 1 de cada 10, pues tristemente, si no te termina acabando el COVID, te va a terminar acabando alguna otra cuestión porque no estás teniendo el pensamiento adecuado. No, o sea, si en algún momento llegara a parecer como la cuestión de que es mágico, que nos estamos abocando a alguna deidad, no es tal cual, pero o sea, la cuestión psicológica, el cerebro controla la mayoría de nuestras funciones y a veces de maneras en las que no nos damos cuenta. Por lo tanto, esta parte de darnos cuenta de cómo estamos funcionando es muy, muy, muy importante. Hay gente que, por ejemplo, dice, es que yo trabajo mejor bajo estrés. A lo mejor eso es lo que tú crees. O sea, a lo mejor tú consideras que hiciste muy bien tu trabajo cuando estabas estresado, siendo que tu trabajo no era el que tendría que haber sido. Por lo tanto, pues mantener esta parte de evaluar, y es muy muy necesario también la parte del reciclaje. Algo que me funcionó en esta cuestión de la adaptación, o sea, tú puedes decir, ok, esta me falló, esta acción me falló, esta conducta me falló, este pensamiento me falló, esta emoción me falló, pues tratar de ponerla en el listado de cosas que ya no tendrías que volver a hacer, ¿sí? O sea, por ejemplo, si una persona estaba muy estresada, en este caso trabajando en ambiente hospitalario, y ese día tuvo que llegar a su casa y se quebró y lloró, y mágicamente se sintió muy bien, mágicamente entre comillas, porque no es magia, tiene una razón psicológica y una razón una explicación psicológica, pues probablemente la próxima vez que tenga ganas de llorar lo va a volver a hacer. Entonces, obviamente no estoy hablando y no estoy recomendando que todo mundo se la pase llorando en cualquier situación de estrés, pero encontrar ese tipo de cosas que nos pueden generar esa satisfacción psicológica, obviamente fisiológica, que no estamos a lo mejor encontrando en el lugar en el que antes la encontrábamos. Ya, correcto. Muy importante y muy interesante sobre todo. Y esto también me lleva a la siguiente cuestión. Cuando nosotros nos entrenamos en la especialidad, te das cuenta que en el hospital existe un servicio especializado que se llama salud mental. Y la realidad del asunto es que, más allá de los tratamientos a pacientes, creo que esa salud mental debería también ir encaminada al personal que podemos trabajar en un hospital. Desde los que son médicos hasta el personal inclusive de cocina, todo el mundo. Porque yo creo que todo el mundo tenemos problemas o podemos llegar a tener circunstancias en donde no nos deje llevar de manera congruente una vida.
Y la salud mental, en mi opinión, es un concepto que ha cambiado para mí mucho. En un inicio, pues bueno, ¿quién diría necesito atención de salud mental? A lo mejor esa es una decisión personal que cuesta mucho. Y verlo en los hospitales y ver que los pacientes que sufren cirugía, que sufren una enfermedad, cáncer por ejemplo, que son quienes sé que van mucho para servicios de salud mental, requieren cómo canalizar tus pensamientos para sentirte de una mejor manera en tu entorno. O sea, hay gente que quizás no lo necesita, pero hay gente que quizás lo necesita y no lo dice. Entonces, yo creo que esa es una de las recomendaciones que quizás quiero llegar al día de hoy, que podamos recomendar, analizar cuándo necesitamos externar los sentimientos, las emociones y a la persona correcta para que finalmente podamos tener una mejor vida. Yo soy, digo, muchos de la gente, de las personas que me conocen y me siguen, saben que soy ávido con, me emocionan las carreras de Fórmula 1 y dentro de eso las carreras de competencia, etc. Hay dos personas en este grupo actual que me llaman mucho la atención. Una de ellas es un ex corredor que se llama Nico Rosberg y otro de ellos es el jefe del equipo de Mercedes que se llama Toto Wolff. Bueno, Nico Rosberg actualmente tiene un canal de YouTube en donde habla mucho de la salud mental en gente de alto rendimiento. No solamente Fórmula 1, sino demás deportes, ¿no? Habló hace poco con un nadador, no recuerdo su nombre, que nadó literalmente el Atlántico. O sea, y es súper interesante cómo lleva la charla de qué va por tu cabeza durante ese acto. Y bueno, es otra persona que mencioné, Toto Wolff. Él es el jefe del equipo Mercedes, actual campeón de la Fórmula 1, y ellos tienen y diseñaron en Austria un sistema, una aplicación para atención psicológica, en donde, ok, esta emoción me molesta, esto me agrede, esto me hace ser feliz, lo tengo que compartir a alguien. Y uno baja, descarga, es gratuita la aplicación y tienen acceso 24/7 al servicio de psicología de algún lugar. Entonces creo que eso es algo muy interesante, en donde pues no solamente la gente de alto rendimiento, sino la gente, ahora sí que estamos en el día a día, no solamente de la salud, requerimos este tipo de atención. Y bueno, mi prerrogativa pregunta es, ¿tú cómo consideras que es el proceso que uno debe de llevar para decidir requiero de atención de salud mental? Ok. Aquí voy a retomar algo que dijiste y nada más voy a hacer la modificación para dejar muy claro el punto. Dices, aceptar cuesta mucho. Aceptar que necesitas el apoyo cuesta mucho. No aceptarlo cuesta más. O sea, en esta parte es del hecho de que si crees o consideras que necesitas el apoyo y no lo vas a tomar, pues va a ser muchísimo más conflicto o va a ser muchísimo más problema porque teóricamente lo estás necesitando. O sea, desde el momento donde alguien considera que sería bueno acudir a terapia o que sería bueno enfocarse en cuestiones acá que tengan que ver con el ambiente de la salud mental, significa que probablemente sea el momento para considerarlo, o sea, para realizarlo, perdón. O sea, en este caso, cuando a ti ya te llega la idea, pues lo más seguro es que algo ya te está sobrepasando o que algo ya se te está saliendo de la solución de tus herramientas, conforme a lo que comentas de las personas de alto rendimiento. Nos ha tocado ir a charlas de personas que se dedican a la psicología del deporte y es muy curioso porque pues son personas que tienen que funcionar de acuerdo a lo que están haciendo. El hecho de que haya tanto dinero en el deporte, pues obviamente no puedes enfocarte solamente en la salud mental. Había un caso y nos platicaron directamente de un boxeador que él siempre que se subía al ring tenía muchos problemas con su papá, entonces cada que peleaba contra otro boxeador, él imaginaba que estaba peleando contra su papá. Entonces dijeron, por cuestión de salud mental, tal cual, tendríamos que trabajar con esto, pero pues no se lo podemos quitar porque gracias a eso es campeón mundial. Entonces es tratarle de dar el reenfoque. Igual acá con los trabajadores, o sea, el hecho de que no sean personas o que no estén en el alto rendimiento, que no generen las cantidades de dinero que se generan normalmente, pues tiene que ver que de todos modos tiene que haber algún tratamiento o algún plus
En este caso, tristemente, la psicología no suele verse como algo que te puede dar más allá de, y aplica para la mayoría de las cuestiones de la salud. Me pareció a mí bastante curioso que en muchos consultorios médicos tenían el letrero de solo emergencias. Y pues tú dices, pues es que nadie va a venir aquí como para platicar, o sea, la persona que llegó aquí es porque tiene una emergencia. Igual se supone que nos pasa en la cuestión de salud mental. Nosotros difícilmente vamos o atendemos a alguien que quiera plusificar cuando esto es plusificable. O sea, tú le das a alguien algo que lo puede ir sumando a otras partes. O sea, en este caso, en el enfoque que yo manejo, que es el cognitivo-conductual, se busca mucho darle a la persona herramientas. Si tú pues tienes un conflicto y tienes que platicaba o nos platican un ejemplo muy burdo, pues si tú tienes un clavo y lo quieres poner en una madera, pues obviamente necesitas algo con que pegarle. Si tú lo tratas de poner con tu mano, a lo mejor puedes, pero a lo mejor te vas a cortar. Si es con un martillo, si es con unas pinzas, si es con otro pedazo de madera, pues nosotros estaríamos buscando esta parte de darte la mejor herramienta para que puedas solucionar ese problema. Entonces, la persona que decida en cualquier momento puede decidirlo. Tú, en lo mismo que comentas, de lo que es muy común que las personas que tienen cáncer sean las que acudan. Pues estamos de acuerdo que sería como, o están ellos ya porque es de las últimas instancias. O sea, es lo último que tienes que solucionar. Nosotros que tenemos la posibilidad, o mientras tengamos la posibilidad de solucionar las cosas desde antes, pues muchísimo mejor. O sea, en este caso, no tenemos que tener como la espada directamente en nuestro cuello para decir, oye, pues me gustaría sumarle a este aspecto de mi vida. Y la cuestión mental ahorita la estamos como tratando de enfocar a lo laboral, pero pues termina siendo para todo, o sea, personal, de pareja, de hijo, de mamá, de estudiante. O sea, en áreas en las que estaba alejada, como por ejemplo el deporte, pues se empezó a utilizar mucho porque decían, ah, caray, pues me está funcionando un montón. O sea, hay un ejemplo aquí en el fútbol mexicano donde comentan que le dijo, yo necesito un psicólogo. ¿Por qué? Porque no me concentro en los partidos. O sea, yo de repente estoy pensando en otro millón de cosas, y acudió al psicólogo y terminó siendo el campeón de goleo. Entonces tú dices, pues es tratar de exprimir la naranja lo más posible para que te dé el más jugo y el mejor jugo. Entonces, igual acá, personas que pues obviamente no tienen digamos, la chance, la oportunidad de estar perdiendo el tiempo. O sea, una persona que se dedica a la salud, pues un error, un segundito, puede ser algo fatal, propio o ajeno. Entonces, si ese segundito te lo está quitando algo psicológico, que es algo tratable, pues tendrías que acudir a esa parte para minorar la cantidad de riesgos. Correcto. Sí, no, definitivamente creo que todo suma, como dices tú. Cuando, cambiando un poco el tema, cuando nosotros, por ejemplo, como cirujanos, y aquellos que me escuchen, creo que no me pueden dejar mentir, el entrenamiento es duro, el entrenamiento es difícil y los riesgos son altos. Entonces, uno, y a lo mejor no precisamente un cirujano, hablemos en general de la salud, está con la atención de un paciente en esos instantes, minutos, segundos, lo que sea que dure la atención, con esa persona que está en nuestro sillón, en nuestro quirófano, en nuestra mesa. Esa persona que viene contigo está depositando esa confianza. Y es algo que muchas veces, pues no quiero decir que olvidemos, pero sí quiero decir que tomamos por sentado. Entonces, el atender a esas personas representa una responsabilidad fuerte. Y yo creo que esa responsabilidad, sumando un paciente más otro, durante años de trabajo, al final del día, pues también llevan tu carga emocional. Porque, pues, aunque queramos decir que todo siempre sale bien, la realidad es que no siempre todo sale bien. Somos humanos y por naturaleza erramos. Y finalmente, aunque todo esté bajo protocolos y estándares, siempre va a haber algún detalle que se salga de control. Y aunque el resultado sea el que estamos buscando, finalmente tú sabes que algo no está en el control. Y lo cargas, y lo cargas, y lo cargas.
Y en lo particular a mí me parece muy interesante cómo sumar a ese costal. Y por ahí yo tengo una anécdota de hace muchos años en donde un paciente se complicó, afortunadamente todo salió bien, todo fue bueno, pero fue un momento de estrés. Y lo único que yo pude hacer fue llegar a mi casa a encerrarme en mi cuarto, porque no sabía cómo manejar ese estrés. Entonces, la verdad, o sea, a lo mejor muy erróneamente en mi mente así fue como supuse que iba a ser lo mejor. Y creo que no fue lo mejor. Entonces, creo que eso es algo importante y a todos nosotros que nos dedicamos a la salud, saber cómo, ok, existe también esta área de la salud que es tan importante como la fisiológica que no estamos abordando, tanto nosotros como proveedores, y que no sabemos ofertarle al paciente. Entonces, no sé, algún consejo o herramienta que tú nos puedas dar para finalmente saber cómo guiar o a nosotros mismos o al paciente a la atención de la salud mental. Ok. En este caso tenemos la ventaja de estar en una era donde la palabra interdisciplinariedad, que aunque esté tan complicada de decir, es vital, porque todo se está relacionando con todo. En este caso la odontología, que era una de las que normalmente se encontraba alejada de la psicología, tanto como con los pacientes como con los doctores, porque pues desafortunadamente por mucho poder mental que tengas, los dientes no se van a mover. Se empieza a acercar. ¿Por qué? Precisamente porque se van notando las necesidades. Ustedes, al trabajar con gente, o sea, desafortunadamente todos tenemos que trabajar con gente, porque hasta la profesión más, digamos que seas más alejado de la gente, pues lo más seguro es que se la realices a alguien para generar alguna ganancia. Entonces trabajas con gente. El hecho de venderte, el hecho de estar compitiendo contra los demás, pues es trabajar con gente. Aquí lo que se debe hacer es como tener bien limitado hasta dónde puedes y hasta dónde no. O sea, en este caso la duplicidad de funciones es un problema muy grande que muchos profesionales de la salud no tienen. Perdón, que muchos profesionales de la salud no se muestran muy profesionales al respecto. O sea, en este caso de si yo soy psicólogo, pues yo puedo tener conocimiento de medicina, pero yo no le voy a decir, señora, pues tómese este paracetamol o tómese no, para nada. O sea, yo tengo que tener mi línea. La psicología es parte de lo que tiene muy limitado. O sea, en este caso tú comentabas de la gran cantidad de estrés en las partes o los psicólogos que se encargan de trabajar en intervención en crisis, que obviamente son problemas muy desgastantes. Tienen incluso hasta por contrato no pueden trabajar 3 meses seguidos. ¿Por qué? Porque normalmente es 3 meses y uno de vacaciones, para que tú mismo encuentres la manera de hacer el barrido emocional, de si tú mismo necesitas ir a terapia, si tú mismo necesitas hacer esta cuestión de tratamiento para ti, realizarla. Obviamente por las cuestiones laborales es un poquito complicado, pero sí sería como muy necesario de que encuentren esa parte y de fortalecer con lo demás. Aunque obviamente no puedes, si tuviste un caso, alguna complicación mientras trabajabas, no puedes borrarla. O sea, no es de que abres la puerta de tu consultorio y ya la dejaste ahí, pues tratar de reenfocarla. Curiosamente, con lo que comentas de que fuiste y te encerraste, pues fue una respuesta adaptativa, porque perfectamente pudo haber alguien ido, pues voy y me desquito con mi mamá, me voy y me desquito con mi hermano, me desquito con mi secretario, me desquito con el paciente, cuando no, tú directamente dijiste, no puedo, hasta aquí estoy limitado, hasta aquí me dio mi fortaleza, pues voy y me encierro, siempre y cuando nada más se encierro. Y es algo que, aunque también se oiga un poquito cósmico, hippie, pues el mundo sigue girando. O sea, es esa parte como de darnos, a pesar de que las personas que están en el área de la salud son muy importantes, igual que considero que somos todos, porque somos un engranaje. O sea, si no hay comida, si no hay transporte, si no hay educación, si no hay dinero, pues obviamente todo colapsa. Pues que se den como esa parte de hasta aquí doy. O sea, ahorita tristemente estamos en una sociedad que está viviendo de muchos problemas, porque cualquier conflicto dicen hasta aquí doy. O sea, también es tratar de
el estrés existe y es funcional. O sea, si no nos estresáramos, no podríamos hacer la mayor cantidad de cosas posibles. Correcto. Pero pues sí, como llegar, ok, estoy estresado y hasta aquí aguanto de estrés. Hasta aquí estoy haciendo bien mis funciones con estrés. Igual para con los pacientes. Desafortunadamente, pues a nadie le va a gustar que le digan que necesita atención mental. Para nada, o sea, tenemos un estigma de una palabra que es loco, que si a ti te dicen loco, a lo mejor tú dices, oye, pues me ofendió a mi mamá o me ofendió directamente a mí, pero que me digan loco nos genera mucho conflicto cuando no. O sea, si nosotros elegimos, es más conflicto mantener esa situación de locura, que obviamente no es locura, pero pues tener problemas, o sea, a mí se me hace interesante y se me hace hasta la cuestión lógica de que tú normalmente dices, pues si me duele la garganta, pues voy con el médico. Si tengo un dedo quebrado, pues voy con el médico. Si estoy muy gordo y quiero bajar de peso, pues voy con el nutriólogo. Es igual acá. Hasta a mí me ha pasado que les digo, hasta para mantener la felicidad sería importante ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque es medir cómo llegaste a esa felicidad para encontrar la manera de mantenerla lo más posible. O sea, a veces desafortunadamente es de que le apretaste a todos los botones y te cayó de rebote. Pero si no, sí sería como de ver, ok, esto lo logré por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cómo le puedo hacer para mantenerlo? Y ahí es donde digo que es darle el precio exacto, el justo, de no me tengo que estar preocupando todo el rato. O sea, obviamente hay cosas que están fuera de mi control. Como médicos, obviamente tienen que entender, o como personas que están directamente en el área de salud, que la gente llega en situaciones vulnerables. O sea, la gente, si la tuviste esperando, si no durmió, si es un paciente, si es algo, o sea, son situaciones muy, 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 muy estresantes. Y si sumamos, pues, una persona estresada, un paciente estresado, una persona que lo está atendiendo estresada, pues lo más seguro es que aunque se logre el trabajo, pues los dos van a regresar o los dos van a salir de ese punto más estresados con lo que pues no es propio. O sea, así sería como esa chance de cortar el ciclo, hacer el corte para que se pueda maniobrar con eso mismo. Es de que, oiga, a mí me pasó, y en algo tan burdo como en un restaurante una persona me estaba hablando bastante feo y le comenté, oye, ¿te ofendí en alguno de mis comentarios? No, es que le digo, me estás hablando de una manera que no considero adecuada, te agradecería que lo dejes de hacer. Inmediatamente la persona se dio cuenta y dijo, caray, pues sí, no me ha hecho nada, no es mi función, no es mi necesidad. Igual acá como ustedes, pues al estar en el área de la salud, pues la función máxima o su objetivo es que el paciente recupere esa salud. Si en esa recuperada pues le pueden abonar poquito o mucho a la cuestión de la salud mental, hacerlo. Si no lo pueden hacer, pues no hacerlo, y tratar esa parte de las diferentes ramas en las que se necesita desenvolver una persona. Correcto. Muy, muy, muy interesante esto. Realmente deja mucho que pensar, definitivamente. Y la manera en que tenemos que sentarnos a racionalizar qué requerimos y qué no requerimos. Definitivamente, o sea, lo que me llevo del día de hoy es que la salud mental es y será una necesidad no solamente en la medicina, sino en la vida diaria. Y yo creo que es importante aprender a canalizarlos, y pues bueno, eso es muy bueno. Y básicamente, para terminar, pues bueno, yo leía en la semana algo muy interesante que le llaman el síndrome de la cabaña, que es donde, bueno, las personas están resguardando, y a lo mejor lo podemos traspolar a no solamente que no salgo porque me da miedo la calle o porque creo que me voy a contagiar de cualquier cosa, sino se están resguardando adentro de ellos mismos y no están sabiendo canalizar ese tipo de emociones. Entonces, básicamente, la conclusión es buscar esa forma de hacerlo, y cuando no nace en nosotros cómo hacerlo, siempre existen personas como Adrián que nos van a poder ayudar a canalizar este tipo de circunstancias y llegar a una conclusión en donde sea favorable para nuestro organismo, tanto mentalmente como fisiológicamente. Entonces, no sé si quieras hacer alguna conclusión, Adrián. Pues nada más mantenerme o ofrecerles mis servicios. Ahí se les dejará en las diferentes
redes sociales, acá una liga con los datos de su seguro servidor en caso de que se encuentren interesados. Recordarles que es muy importante esta cuestión de la salud mental, o sea, tenemos que nosotros mismos, si somos profesionales de la salud, ser los primeritos en la línea de que hagamos la promoción, que hagamos toda esta parte para que la demás gente empiece a notar los beneficios que se pueden obtener de esto. O sea, ahí yo siempre les he dicho que cualquier cosa que se esté relacionada con la psicología te va a dar algo más. Entonces, como a todos nos gusta ganar, pues acercarse a este tipo de cosas. Y pues muchas gracias por la invitación del doctor. Ojalá se pueda repetir en algún momento y ojalá que haya sido de mucha ayuda para las personas que lo están viendo. Perfecto, pues bueno, pues muchas gracias, Adrián. Es un placer verdaderamente inaugurar esta nueva parte del podcast con una persona tan preparada como tú y que nos da mucho que pensar el día de hoy. Entonces, pues bueno, realmente de esto se trata el podcast y el canal de YouTube. No solamente es hablar por hablar, sino dejar algo de valor, ¿no? Y el día de hoy creo que cumplimos con el objetivo y agradezco mucho a Adrián por haberlo hecho. Los invito de nuevo a que nos sigan en nuestras redes sociales, las dejaremos en el pie de página. Por favor, cualquier pregunta pueden hacerla en los comentarios abajo. Si están a través de Spotify, pueden buscarme en mis redes sociales como Dr. Carlos Takahashi. Y de cualquier forma vamos a estar dejando todos los datos de ambos para que tengamos contacto. Y por favor, tomen por seguro que la atención mental no es un lujo, es una necesidad. Entonces, por favor, vayámonos con eso el día de hoy. Y como siempre me despido y hasta la próxima.